Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Primera de Corintios 14:20. Buenos días. Los saludo hoy, 28 de abril, mes de los niños. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti. Como en el cielo, te adoramos solo a ti. Como en el cielo. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Cerramos el tema Instrucciones para los enviados con recompensa. En esta ocasión, nuestro tema es recompensas. ¿Cuál es nuestro tema para hoy? Recompensas es una palabra muy conocida. No es una palabra difícil, es una palabra que manejamos. Sin embargo, de recompensas poco se habla. Lo digo porque lo sé, porque he explorado el tema, he buscado sobre el tema, he charlado con personas sobre el asunto y poco se habla del asunto de una manera correcta, de manera como está en la Biblia. Sí hay mucha especulación, pero poco fundamento de la palabra. Hoy vamos a mirar lo que dice la palabra. Nosotros iniciamos, digamos, como un hilo de tema desde el mes pasado, que lo llamamos mes de compasión. Estuvimos mirando sobre esa compasión que el Señor tuvo por las personas. Él las vio como ovejas dispersas, desamparadas, ovejas que no tienen pastor. Entonces Él tiene compasión por ellas, y después de decirle a sus discípulos que rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, es decir, esas ovejas también las llama mies, y les dice a ellos que rueguen para que el Señor envíe obreros. De ese ruego hay un resultado. Y sobre ese resultado es que hemos estado meditando en este mes de abril. Ese resultado de ese ruego son unas instrucciones que el Señor dio a los discípulos que envía a su mies. Dentro de esas instrucciones, lo primero que tenemos es el ejemplo mismo del Señor. Antes de hablar cosas específicas, Él ya con su vida da unos principios que sirven de instrucciones fundamentales. Luego de este ejemplo, hay unas recomendaciones, el enfoque que tenían que tener ellos, dónde tenían que ir con prioridad, qué deberían hacer. Luego de el ejemplo y las recomendaciones, vimos las advertencias. Entonces hay un ejemplo que el Señor da, hay unas recomendaciones, pero hace 8 días también vimos unas advertencias, porque hay unos peligros que van a correr los enviados. Y hoy nos corresponde la última parte, que tiene que ver con las recompensas. Para esto, les invito a que nos ubiquemos en Mateo capítulo 10. Inicialmente vamos a ver los versos 32 al 33. Si el Señor lo permite, vamos a ver el resto de este capítulo 10. Mientras todos nos ubicamos en Mateo capítulo 10, versos 32 al 33, les pido que oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por esta oportunidad. Nuestro corazón está abierto, dispuesto para ti. Envía tu luz, tu verdad, impártenos tu vida, Señor, por medio de la palabra. Es nuestro deseo y necesidad, es lo que te pedimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mateo capítulo 10, versos 32 y 33 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esas son las recompensas. Hay un resultado de lo que hagamos, pero también hay un resultado de lo que no hagamos, de lo que dejamos de hacer. El Señor ya ha hecho un llamado a unos discípulos, los ha equipado con su autoridad y les ha dado unas instrucciones con su ejemplo, con unas recomendaciones y con unas advertencias. En las recomendaciones es que tienen que ir a predicar el evangelio del reino. Eso es parte de esas recomendaciones. Y parte de las advertencias es que por ese ejercicio de ir a predicar el evangelio del reino van a ser perseguidos. Y van a ser perseguidos en muchos casos con grosería y con violencia. Charlábamos hace 8 días que eso no era solamente para esta época en que se escribió el Evangelio de Mateo, sino hoy en día. Y mostramos muchos ejemplos que como iglesia hemos pasado, no con personas que desconocen la palabra de Dios, sino precisamente tal cual como sucedió en esta época, personas que conocen la palabra de Dios. Gente que predica la palabra de Dios, que alaba a Dios, que son siervos de Dios, pero que no reciben el evangelio del reino y por lo tanto lo atacan y atacan a los enviados por el Señor a hablar del evangelio del reino. Es algo que hemos percibido, hemos notado, y no fue algo puntual de algunas personas, sino que es algo generalizado. Es triste, pero es la realidad y no debía sorprendernos, decía hace 8 días, porque en Mateo 10 está dicho que así sucedería. Tal vez pensamos que solamente era para los judíos y no para el pueblo del Señor hoy día, pero igual eso. Si usted se empeña en hablar el evangelio del reino tal como está en la palabra de Dios, va a encontrar mucha oposición. Oposición de pastores, de siervos, de apóstoles, de profetas, de personas que conocen la palabra y que lo predican, pero que no conocen el evangelio del reino, piensan que no está en la Biblia, piensan que es un disparate y por eso lo rechazan y les da un fastidio que los hace perseguir a las personas que hablen de esto. Es triste, pero es la realidad. Entonces, vimos también que las personas que son enviadas a predicar el evangelio del reino van a ser entregados a los religiosos para ser perseguidos, van a ser traicionados o van a ser perseguidos por su misma familia. Vimos eso, vimos primeramente los religiosos, segundo el poder político y en tercera medida la familia, que es algo muy duro, muy triste, porque la familia uno la tiene en el corazón, por distanciado que esté, está en el corazón y duele mucho una persecución entre familia, pero eso el Señor lo dijo que habría, lo hablamos un poquito hace 8 días. Y aquí el Señor empieza hablando de las recompensas, diciendo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, los enviados deben vencer el temor de que le provoquen la persecución de los religiosos, de los políticos y de la misma familia. Muchas veces somos valientes para enfrentar la oposición de la religiosidad o del poder político, pero con la familia cedemos, nos ponemos blanditos y yo no voy a contradecir a mi papá, yo no voy a contradecir a mi mamá, yo no voy a contradecir a mis hijos, yo no voy a contradecir a mi abuelo. Entonces me dejo llevar y eso es lo que se llama tradición, que lo vimos hace 8 días, que tiene el poder de invalidar la palabra. Vimos también el ejemplo de Jesús, cómo trató eso con la familia, con su misma mamá, con María y con sus hermanos. El Señor, sin ser grosero, pero no fue un blandengue que se dejara llevar por la equivocación de la mamá o de los hermanos, sino que puso una posición firme que a la postre bendijo a su propia familia y ellos pudieron ubicarse de acuerdo al propósito de Dios. ¿Por qué hay esta resistencia? ¿Por qué sucede esto? Un poquitico más adelante lo vamos a ver, pero la primera parte de estas recompensas
es que si alguien, a pesar de todo eso, a pesar de la persecución, confiesa al Señor, como dice el verso 32, confiesa al Señor delante de los hombres, Él también nos confesará delante de nuestro Padre que está en los cielos. Pero también dice el verso 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si alguien por congraciarse con la religiosidad dice, no, está bien, ese es tu punto de vista y tienes razón. No tienes razón. La Biblia no es para puntos de vista, la Biblia es una palabra y punto. La Biblia dice lo que dice. Que se interprete mal es otro tema. Pero el Señor no es ambiguo en la palabra, Él es muy directo y abierto y claro. Y está fundamentada, es una unidad muy compacta como para que tengan razón otros que dicen lo que no es. Entonces no es congraciarse con nadie, no es ser político, no es ser diplomático. El Evangelio del Reino de hecho empieza con una confrontación. Así empezó a predicar Juan Bautista, lo vimos, y el mismo Señor Jesús con una confrontación. Así que el que venza el poder religioso, el poder político y la misma presión o persecución o rechazo de la familia, tiene una recompensa, y es que el Señor también va a confesar su nombre delante del Padre Celestial. Pero si alguien cede, por temor, no, de pronto me quedo sin trabajo, de pronto me quedo sin la herencia, me sacan de la casa, me cortan los servicios, de pronto me van a mirar mal, de pronto voy a perder la amistad, entonces cede a la presión familiar, es decir, niega al Señor delante de los hombres, también hay una recompensa en ese sentido. ¿Y cuál es? Que el Señor le va a negar, como lo dice el versículo 33. Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Quiero que miremos, hay muchos versículos que hablan de esto, hermanos, pero hay uno muy crudo, muy denso, que hace unos días estuvimos mirando con algunos hermanos. Quiero que lo miremos, Apocalipsis capítulo 3, versos 5. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este versículo es un versículo muy importante, es un poco difícil de pronto inicialmente, si no tenemos el contexto correcto para ubicarnos. Algunos han tomado este versículo para decir que la vida eterna se pierde. Nosotros, como lo repasamos recién, creo que hace 8 días también hablamos del asunto, desde el año 2011 empezamos a estudiar acerca de la vida eterna en profundidad, y desde el año 2012, mediados del 2012, empezamos a enseñarlo aquí en la iglesia, y desde el siguiente año, 2013 en adelante, compartirlo con otras personas fuera de la iglesia. Y lo que el Señor nos mostró en esa época es muy sólido, y han pasado más de 12 años y sigue igual de sólido, más sólido todavía, mejor. La vida eterna no se pierde. Algunos dicen, mire que sí, porque se puede borrar. Empezando porque aquí no dice que va a borrar, sino que no va a borrar. Lo que pasa es que al decir no borraré, puede implicar o puede insinuar que es posible que sea borrado, obvio. Sí, tampoco vamos a negar eso, pero tiene una razón de ser, por eso quise mostrarlo con Apocalipsis capítulo 3. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis son capítulos que nos ayudan a entender la función de las dispensaciones. El tiempo, desde la creación del mundo hasta que se acaba el milenio, eso es un segmento grandísimo llamado tiempo, que está entre dos eternidades, la eternidad pasada y la eternidad futura. No sé si técnicamente sea correcto, pero no encuentro otras palabras.
El Señor es eterno, existe desde la eternidad. El Señor no existe desde que fundó el mundo. Antes de fundar el mundo, el Señor ya existió por una eternidad. Pero el mundo empieza su existencia y desde ahí empieza el tiempo. ¿Y cuándo termina el tiempo? Cuando se acaba el milenio. Y de ahí en adelante sigue la eternidad, donde ya vamos a estar nosotros con el Señor. No estuvimos con Él en la primera eternidad, pero por ser hijos suyos vamos a estar con Él en esa segunda eternidad. En medio de esas dos eternidades hay un tiempo que es separado por dispensaciones. Ese tema de dispensaciones lo pueden consultar en nuestro canal de YouTube. Me imagino que también es del año 2020, donde el Señor nos mostró tanto. No, eso es antes del 2020. Creo que por ahí en el año 2017. Se llama las dispensaciones y se habla de 4 dispensaciones que vemos en la palabra de Dios. ¿Qué es una dispensación? Una dispensación es un pedacito de ese tiempo, una parte de ese tiempo, que se caracteriza por la manera como Dios literalmente se dispensa a las personas, cómo se relaciona con las personas. Entonces, por ejemplo, en una dispensación que llamamos patriarcas, porque la llamamos así porque era el tiempo de los patriarcas, como Noé, como Adán, como Eva, esos patriarcas, como Abel. En esa dispensación Dios se relacionaba con ellos, se dispensaba a ellos de una manera. Luego de esa dispensación hay otra dispensación llamada ley, porque Dios se dispensaba con ellos de esa manera. La primera manera, con los patriarcas, cada patriarca era una especie como de estrella, como una estrella solitaria. Y entonces usted puede notarlo entre Génesis 1 y Génesis 11, cómo el Señor se relacionaba como muy personalmente, no con un pueblo, sino como con personas. Ya en el capítulo 12 en adelante vemos que el Señor levanta un pueblo con Abraham, y cuando viene la ley por Moisés, entonces empieza la dispensación de ley, y el Señor se relaciona o se dispensa a la gente a través de la ley. Después de la ley vino otra dispensación, que es en la que estamos actualmente, que es la gracia. ¿Cómo se dispensa Dios con nosotros ahorita? ¿Cómo se relaciona? Por la gracia. ¿Cómo fuiste salvo? Por gracia. ¿Y cómo puedes tener sanidad? Por gracia. Todo es gracia. De hecho, como parte de las instrucciones que hemos visto aquí en Mateo 10, es la gracia del Señor que hemos recibido, y por eso debemos dar también por gracia. La siguiente dispensación es distinta a patriarcas, distinta a ley, distinta a gracia, se llama milenio. Es un periodo de justicia. El Señor se dispensa allí de una manera muy distinta. No es lo mismo. Entonces, si alguien desprevenidamente lee un versículo en la Biblia que corresponde a la dispensación de gracia y lo aplica como si fuera ley, va a ser un enredo. Y no es que la Biblia sea complicada, solamente que hay unas dispensaciones. Si tú sacas tu carro el día que tienes pico y placa, vas a tener problemas. Eso no es tan complicado, es cuestión de adaptarse a la situación. Si vas a otra ciudad y el pico y placa te lo pasaron para otro día, tienes que acomodarte. No, usted no puede decir, no, en Cali no hay pico y placa. Le van a decir, pues es que estamos en Bogotá. Entonces, no es lo mismo estar en la dispensación de gracia que en el milenio. Son dispensaciones distintas. Como ya pasó patriarcas, ya pasó ley y estamos en la gracia, esas 3 dispensaciones de pronto las podemos entender mejor y, por supuesto, de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero aunque la palabra también nos hable del milenio, nos cuesta porque eso está en futuro, todavía no hemos pasado por ahí. Nadie ha pasado todavía por el milenio, entonces nos cuesta entender un poquito. Y este versículo 5 de Apocalipsis 3 tiene que ver con esa dispensación. Dice el verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Voy a hacer una pausa allí. Ser vencedor en esta dispensación de gracia es muy distinto a ser vencedor en la dispensación del milenio. ¿Qué se requiere para ser vencedor en este momento? Lo único que se requiere, según nos dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 5, es la fe. Creer en Jesús como el Salvador, ya eres un vencedor, punto.
pero para la próxima dispensación no. Para ser un vencedor como el que dice el verso 5 de Apocalipsis 3, no es suficiente. De hecho, todas las 7 cartas que están escritas en Apocalipsis 2 y 3 están dirigidas a vencedores en el sentido de que son creyentes. Son vencedores en esta dispensación de gracia. Pero dentro de esos vencedores el Señor está buscando otros vencedores, ya no como dispensación de gracia, sino como dispensación de milenio. ¿Qué requieren las personas, particularmente a las que reciben esta palabra del verso 5? Requieren vencer sobre la muerte, no que nada los mata, sino que no tengan una vida de muerte, que sean avivados. Porque esa carta se la escribe el Señor a Sardis, como podemos ver en el verso 1, y le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Por ejemplo, si uno va a esa iglesia en Sardis y uno dice, les hace esta pregunta a Sardis, ¿cuántos aman a Dios? A una que otra persona iba a decir amén. No quiere decir que ustedes se parezcan a Sardis, no, en absoluto, porque ustedes tienen nombre de que viven, porque ustedes son hijos de Dios. De hecho, recientemente vimos que somos hijos del Dios viviente. Como somos hijos del Dios viviente, ¿cómo somos nosotros? Vivos. ¿Cuántos aman a Dios de los que están acá? Amén. ¿Ves qué diferencia? Los de Sardis no eran capaces ni de decir amén. ¿Cuántos de los que están aquí viven por la vida del Señor? Amén. ¿Y cuántos aman al Señor? Amén. Eso, Sardis estaría diciendo, ¿qué? Al Señor. Ellos eran muy apagados. No quiere decir que el que diga amén, gloria a Dios, ese está vivo, y el que diga amén tan suave está muerto, no. Pero hay gente que no les sale un amén ni porque se levante un muerto o algo, ¿no? Y empiezan a no estaba muerto, se estaba haciendo el muerto, pero no dice amén. ¿Sí me entiende? Sí, de verdad, no hay como que, ¿cuántos de los que están aquí creen en Jesús realmente como el Salvador? ¿Cuántos lo aman? Entonces, cuando uno ama a una persona, dice, sí, yo lo amo. Cuando deje de amar al Señor, les aviso. No, uno dice, ya amo a Jesús. Yo lo amo. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos se pueden poner de pie y decir, yo amo a Cristo? En Sardis era complicado hacer eso. Era muy complicado hacer eso. Antes de que tomen mentira. Ellos tenían nombre de que viven pero estaban muertos. Ellos tenían que vencer eso. Es que eso es algo que se pega. La muerte es algo contagioso. No se quiere orar, no se quiere adorar, no se quiere ir a las reuniones de los miércoles. No te estoy echando indirectas, son directas, son directas. No te quieres conectar a la oración de los martes. O sea, no. Y si te conectas, después empiezo yo, hermano, ya puede pagar hermano, ya puede, se quedó dormido en la oración. Hermano, ya puede colgar. Esas reuniones virtuales son mortales por eso, literalmente mortales. Entonces, toda esa manifestación de muerte tiene que ser vencida por el poder de resurrección. Entonces, ¿cómo tenían que vencer ellos? Ellos tenían que vencer en ese sentido. Tenían que ser una iglesia avivada. Los que fueran así son los que son vencedores. Ya todos digan amén o no digan amén, sean fríos, calientes, lo que sea la temperatura, eran vencedores de acuerdo a la gracia, porque ya creían en Jesús. Pero no todos eran consagrados. Los que se consagren vencen la muerte, y entonces les dice en el verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Eso cuándo va a ser? Todas estas recompensas mencionadas en el capítulo 2 y 3 son en el milenio, no son en la eternidad, son en el milenio. El milenio es la edad de justicia, es donde cada uno va a recibir la recompensa. Esto que está hablado aquí es en el milenio, no en la eternidad. ¿Cuándo va a recibir vestiduras blancas? En el milenio. Toda persona para poder reinar necesita 2 vestidos. Uno es el vestido inicial de justicia, el que lo hace uno vencedor en la dispensación de gracia.
Todo creyente tiene ese vestido y muchos desconocen que se necesita otro vestido. ¿Cuál es? Vestiduras blancas. La Biblia lo llama también un vestido de lino fino. ¿Y cómo es además de fino y blanco? Es resplandeciente, porque se nota la gloria de Dios, pero en la muerte no refleja gloria. Entonces por eso así es el vestido. Se necesita ese otro vestido. El que venza va a recibir esas vestiduras y es firme candidato para poder reinar en el milenio. Miren lo bueno que es vencer. Y sigue diciendo, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué es eso de borrar el nombre del libro de la vida? ¿O qué es eso de libro de la vida? ¿Qué es eso? En Lucas nos hablan que los discípulos estaban felices porque los demonios se les sujetaban. ¿Lo recuerdan? Y claro, tan chévere que una persona está siendo atormentada por un demonio y alguien dice, no, déjelo quieto. Y los demonios se sujetan. Eso es muy, muy glorioso, muy poderoso, muy bonito. Y causa felicidad. Pero el Señor les dijo, ustedes deben estar contentos es porque su nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Y cómo se consigue eso? Creyendo. No necesita ni echar fuera demonios. No necesita ni orar. Solamente creer. Entonces, con creer ya está el nombre inscrito allí. Entonces, puede ser borrado. O sea que una persona sí puede perder la vida eterna. Escúcheme esto. Recuerden lo que hablé ahorita de las dispensaciones. Esto de Apocalipsis 2 y 3, estas recompensas, es para la próxima dispensación, no para la eternidad. ¿Qué significa un nombre borrado en la dispensación del milenio? Quiere decir que esa persona no va a ser tenida en cuenta para recibir estos premios. Esa persona en la lista de los que van a recibir las vestiduras blancas, ese nombre no va a estar. ¿Por qué? Porque no es un vencedor. Jame Felipe, oramos por los cumpleañeros y te incluimos también ahí. De tal manera que es en el milenio. Es como dice la siguiente frase del verso 5, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Los que venzan, su nombre va a ser confesado. Los que no venzan, su nombre no va a ser confesado, antes va a ser negado. ¿Pero cuándo es eso? En el milenio. Cuando llegue la eternidad, ese nombre está allí en el libro de la vida. Es borrado en el sentido de recibir un premio en el milenio, es borrado en el sentido de recibir en la edad de justicia estos premios, esa vestidura. Esa persona, en vez de recibir esos premios, va a tener un castigo temporal, como estuvimos mirando hace 8 días y vamos a ver también hoy. Principalmente hoy se trata de esto. El miércoles pasado estuvimos hablando de la edificación de la iglesia teniendo a los niños como referencia y nuestro tema específico fue personas maduras. La madurez tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual tiene que ver con una palabra que la misma Biblia llama palabra de justicia. La palabra de justicia tiene que ver con las recompensas, con esto que estamos hablando. Casi todos son buenos en el pueblo de Dios son buenos para una palabra de gracia, una palabra de amor, lo que está enfocado en la fe, pero no es así con la palabra de justicia, con una palabra que no está enfocada en fe, sino en esperanza, una palabra que no está enfocada en la muerte del Señor Jesús, sino en la resurrección del Señor Jesús. Las cosas que están a futuro, ahí empezamos como a caminar en arena movediza. ¿Cuándo va a venir el Señor? ¿Viene primero el Señor o viene primero el anticristo? Hay muchos en el pueblo de Dios que no tienen claro eso, y mejor que no lo tengan claro, porque muchos que lo tienen claro, pero al revés, y no como dice la palabra. Hay una palabra que es lechita, pero no podemos quedarnos toda la vida como bebés tomando lechita, sino que tenemos que ir a una palabra más densa, más sólida. Esa es la palabra de justicia y tiene que ver con las recompensas. Lo que hoy estamos viendo no es lechita. De pronto usted dice, no estoy entendiendo nada, es porque eres un niño, eres un bebé. Tienes que tener paciencia. Pero
No te puedes quedar teniendo paciencia 2 años más, 3 años más. ¿Cuántos años llevas en el Señor? 30 años y todavía es lechita, todavía te atosigas con una palabra de justicia. Tienes que tener comunión con el Señor y leer la palabra. Por mucho tiempo nosotros encontramos, lo digo por mí mismo personal, principalmente, encontrar una palabra como que era complicada. No borraré, ¡ay no! Entonces, ¿qué hacía? Mejor no la leía. Y todo lo que fuera complicado, como que difícil para mí, lo obviaba, lo pasaba. Error, pues si ahí está la luz, ahí antes tenemos que ir delante del Señor y decir, Señor, ¿esto qué es? Esta es la palabra de justicia que el Señor nos ha mostrado y hoy lo podemos hablar. Entonces, de esto es que nos habla Apocalipsis capítulo 3, verso 5. ¿Qué es que un nombre sea borrado? Es que durante el milenio ese nombre no va a ser mencionado para recibir los premios del Señor. Pero no quiere decir que pierde la vida eterna. Es un asunto de dispensación. Volvamos por favor a Mateo capítulo 10 y esta vez vamos a los versos 34 al 39. Mateo capítulo 10, versos 34 al 39, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Ah, qué feo, qué triste. Hace 8 días anticipamos un poquito sobre esto en las advertencias, pero hoy, además de eso, el Señor nos va a mostrar que hay unas recompensas por la actitud que tengamos con la familia. Luego sigue diciendo el verso 35, a la hija contra su madre. ¡Ah, qué maluco eso! Qué triste cuando en la casa no hay un acuerdo, cuando uno piensa una cosa y el otro otra, y cuando hay un conflicto. ¡Ah! Que no hay acuerdo porque es que la manera de hacer el arroz, ¡ay! Vaya y venga, pues no coma arroz. Pero cuando hay conflicto por el reino de Dios, cuando hay un conflicto por nuestra consagración al Señor, cuando hay un conflicto por darle prioridad a las cosas de Dios, cuando en tu casa dice, pero usted, ¿por qué todos los domingos van para la iglesia? ¿Por qué no saca un tiempo para la familia y nos vamos para Pance? Yo creo que de pronto aquí más de uno en su corazón se escuchó un gloria a Dios, no lo sacó por la boca. ¿Por qué? ¿Por qué siempre? ¿Por qué no dormir hasta tarde? En familia. La familia también es importante. Claro, pero ¿de qué sirve una familia unida derechito al lago de fuego? O no pensemos en el futuro, pensemos en el presente. ¿De qué sirve la vida ahorita desperdiciándose sin servirle al Señor? Una vida que no le sirve al Señor es un desperdicio. No es especulación, ni tampoco es un concepto personal, es concepto de la palabra de Dios. Se desperdicia toda una vida que el mismo Señor hizo para su gloria. Es que nosotros fuimos creados para Él, no para nosotros. Y cuando no vivimos para Él es un desperdicio. Tienes un par de ojos, eso es para la gloria de Dios. Tus manos, tus ideas, tu forma de ser, la ternura, todo eso es para la gloria de Dios, pero si no lo encaminas así, es un desperdicio. Nosotros tenemos que ponernos firmes con la familia. No es popular, lo más popular es a todo lo que la familia diga decirle que sí, eso es popular. El Señor no fue popular, pero salvó su familia. La salvó no solamente de la condenación eterna, sino de desperdiciar su vida ahorita. Como esa frase de Marilyn Monroe, ¿recuerdan? La mayor tragedia de la vida no es la muerte, sino una vida sin propósito. Una vida ahí. ¿Qué vas a hacer mañana? No sé. ¿A dónde vas a invitar? ¿Y cuál es el propósito de un lunes, de un martes, de un miércoles, de un jueves, de tu vida? El Señor tiene un propósito para nosotros. Cuando nos encaminamos en ese propósito, es decir,
Cuando oramos que el Señor envíe obreros y somos uno de esos que Él envía, oh, por favor, nos da su ejemplo, nos da las recomendaciones, nos da las advertencias y nos da también unas recompensas para que nos enfoquemos. Es una vida llena, una vida plena, una vida con propósito, pero de lo contrario es un desperdicio. Dice acá la última parte del verso 35, y la nuera contra su suegra. O sea, hay una fractura familiar, una contienda continua, pero es por causa del reino. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Eso es muy, muy triste. Entonces, duele. Entonces dice, no, voy a dejar tanta oradera. Es que de verdad me estoy pasando, estoy muy fanático, y eso le fastidia a la gente de la casa. Entonces, voy a bajarle. Y siempre criticando las películas que ven. Voy a sentarme a ver una película cualquiera con él, no importa que haya fornicación, no importa, pues después oramos que el Señor nos limpie y vamos a escuchar esta música mundana, no importa, ¿para qué decirle a la persona que aquí en esta casa no se escucha música mundana? Esa confrontación, es hasta bonita está la canción. Entonces, el Señor tiene misericordia y tampoco es una música satánica. ¿Es mundana? ¿Glorifica a Dios? No. Entonces, no, pero tampoco glorifica al diablo. Dejemos la música mundana. Dejemos la novela. Tengamos chismes en nuestras conversaciones. Y entonces me fastidia, pero de pronto digo, me estoy volviendo es como fanático. Me voy a volver un poquito chismoso. Me voy a volver novelero, voy a compartir. De hecho, voy a celebrar mi cumpleaños donde haya música mundana. Eso va a ser muy popular con mi familia. Vamos para allá. No hay nada malo. No estoy poniendo la música yo. Estoy yendo allá, pero no la estoy poniendo yo. Entonces cedemos, empezamos a ceder. Y le estamos dando una información a la familia rara. Parecemos luces navideñas, como decía la otra vez. A veces alumbramos, a veces no. A veces sí, a veces no. Y la familia no va a recibir una luz firme. Cuando ese familiar tenga una situación bien terrible, donde tiene la conciencia que solamente es Dios que le puede ayudar, no lo va a buscar a usted porque usted dice, no, ni ora. A veces ora, la otra vez estaba muerto de la risa con un chiste verde que echaron. Entonces más vale va a buscar a alguien que sí tiene comunión con Dios. Entonces, ¿de qué sirvió ser popular con tu familia? ¿De qué sirvió congraciarte con ellos? De nada. No es una posición mía. Por favor, yo tan flojo que soy, yo no podría tener una posición. Es una posición de Dios. Él dice claramente en el verso 34, no penséis que he venido para traer paz. Él no vino a eso. Entonces, ¿a traer qué? Espada. Guerra. Pelea. Los enemigos serán los de tu casa. ¿Es dulce? El Señor detesta la familia. Al Señor no le importa la familia, quiere la destrucción de la familia. ¿Saben quién quiere la destrucción de la familia? El diablo, ¿no ha visto? Los gobiernos, particularmente los gobiernos de izquierda. Si alguien sospecha que a mí me fastidia la izquierda, no, quiero sacarlo de esa duda. Por supuesto que sí. A mí me fastidia todo lo que sea muerte, todo lo que sea diseño antidios, todo lo que sea gaminería. Todo eso me fastidia. No me gustan las cosas sucias, ni groseras. Tengo cierto fastidio, repulsión. Eso quiere destruir la familia. El mundo quiere la destrucción de la familia. Dios no. De hecho, aprendimos que para Dios la unidad de bendición, ¿cuál es? La familia. Mira la prédica que nos compartió Ángela, nunca la olvidaré. Creo que fue 2019, eso fue antes de la pandemia, sobre Rahab. ¿Recuerdan qué profesión tenía Rahab?
¿Recuerdan qué profesión? Ramera. Por ahí escuché, cuidado con esos comentarios bíblicos. En un comentario bíblico decía que muchos piensan que era prostituta. No, pero ella vendía ramas. Oh, por Dios. Sí, se necesita mucha fe para creer algo así. De verdad, no es inventado. Lo leí, no tengo la foto para mostrársela, pero así decía. Y no, ella era prostituta. Y así no fuera prostituta, ella no era del pueblo de Dios. Pero tuvo una posición firme para su familia que tampoco era del pueblo de Dios. Y eso trajo la salvación no solamente para ella, sino para toda su casa. Entonces, ¿amas tu familia? Debes tener una posición firme delante de Dios. Firme. Que tu esposo está, que casi no ora. Usted sea firme. Que es su esposa la que le da pereza ir sea firme. Y si tienen hijos pequeños, sí que es cierto, porque ellos están mirando. Ellos están viendo. ¿Qué películas ven? ¿Qué películas ven los grandes? ¿Qué oyen? ¿Cómo hablan? ¿Aman? ¿Odian? Ay, hermanos. El Señor vino a traer espada, no paz, espada. Vino a traer espada. Dice verso 37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. No podemos amar a nadie ni a nada más que al Señor. Usted puede amar a las personas, ámelas, pero no puede amarlas más que a Dios. Usted le toca escoger entre Dios y su mamá. ¿A quién va a escoger? Y si tiene que escoger entre hacer la voluntad de Dios o su hijo, duro por Dios. El Señor nos regala experiencias así. Y en esas experiencias que son crudas, duras, somos probados. Y ¿saben qué? El Señor da la fuerza, da la gracia para decidirse por el Señor. ¿Y qué sucede? A la postre trae la bendición para la familia. Él es fiel. Vamos a tener que editar ese pedacito. Voy a decirlo otra vez. ¿Listos? El Señor es fiel. Sí, no crean que de pronto los que nos ven por YouTube que estamos en Sardis. Esta es Getsemaní. Sí, el Señor es fiel. El Señor es fiel. Uno piensa que, no, pero es que la perdí. No, la perdí, no. Dice acá algo muy tremendo, y es que el verso 39, el que haya su vida, la perderá. Esa misma expresión aparece en Mateo capítulo 16, esta que está aquí en Mateo 10. Esa vida que está allí no es la vida eterna. Algunos dicen, mire que sí pierde la vida eterna. No, esa vida es la vida del alma. La palabra vida, que está en el verso 39, la palabra original en griego es la misma palabra para la palabra alma. Así que se podría leer, el que haya su alma la perderá, y el que pierde su alma por causa de mí la hallará. También se puede traducir vida del alma. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es perder la vida del alma ahorita? ¿Qué es? Es negarse, es obedecer al Señor completamente, es no darle deleite al alma ahorita, no satisfacer los caprichitos del alma ahora en este momento. Entonces, el que haya su vida, ¿cuál es el que haya su vida? El que sí le da derroche a los placeres de su alma. Lo que el alma le pide, eso le da. Eso es hallar su vida. ¿Qué le pasa a esa persona según dice el verso 39? La perderá. Ese haya está en presente.
El que halla la vida ahorita, el que salva su alma ahorita, el que complace su alma ahorita, en el futuro, ¿qué va a suceder? La perderá. ¿Cuándo es ese futuro? En la próxima dispensación. ¿Qué quiere decir perder el alma en este contexto? ¿Qué quiere decir? Es no reinar con Cristo en la próxima dispensación. Ese es uno de los temas que nos tocó estudiar a profundidad entre los años 2012, 13, 14, lo recordará la iglesia. ¿Perder el alma qué es? Perder el alma en el futuro ¿qué es? En la próxima dispensación no reinar con Cristo. En lugar de eso, ser castigado. Estar en un castigo temporal durante esos 1000 años. Luego dice el verso 39, y el que pierde su vida por causa de mí. ¿Qué es perder la vida? Perder la vida del alma. No voy a satisfacer los deseos que tiene mi alma ahorita, porque sí, no, por causa del Señor. Pero es que yo quería eso, pero el Señor quiere eso. Entonces me niego eso, pierdo el disfrute de mi alma ahorita, presente. ¿Qué dice acá? El verso 39, la hallará, está en el futuro. ¿Qué va a suceder? En la próxima dispensación, esa persona sí va a reinar con Cristo. Así se manifiesta la salvación del alma. Y el verso... Bueno, ese es el verso 40, ahorita lo miramos, pero entonces tenemos que tener esa claridad que esas recompensas el Señor está apuntando para el milenio. En el milenio es que nosotros vamos a ser recompensados. Hace 8 días vimos que se debía predicar, hace 15 días vimos que se debía predicar el Evangelio del Reino. En Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, vemos cómo Juan Bautista estaba predicando el Evangelio del Reino y dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Más adelante, en el capítulo 4, verso 17, nuevamente el Señor, ahora es el Señor, Juan Bautista está encarcelado, ahora es el mismo Señor que dice, arrepentidos. Eso es lo que nosotros tenemos que predicarle a la gente, que se arrepientan. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente no puede seguir igual, tiene que cambiar de mentalidad, tiene que arrepentirse. ¿Y por qué? ¿Así estamos bien? No, están mal. ¿Por qué se tienen que arrepentir? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Por causa del reino, la gente no puede vivir de cualquier manera, tiene que cambiar, tiene que arrepentirse. Entonces, el mismo mensaje, la misma predicación del Evangelio del Reino es una confrontación, es espada, no es paz. Uno está bien tranquilo y viene otro a decirle que cambie, que está mal. Yo no le hago mal a nadie, no es nuestra respuesta. Yo no le robo un peso a nadie, yo pago los impuestos. Vimos también hace muchos años una palabra que fue clave, fue Mateo capítulo 11, verso 12, que dice que desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mire su Biblia. Esa palabra violenta no le sonó, pero mire Mateo 11:12 y me dice si es así o no es así. No debemos comer enteros, sino verifiquemos. Hay unas versiones que traducen valientes. Yo pienso que está bien. Me gusta más violentos porque el sentido de lo que está escrito es violencia. Es que el reino de los cielos ha sufrido violencia. Entonces, esa violencia generalmente nos apabulla y nos deja. Si usted es creyente y en donde usted vive hay gente que hace y deshace de manera mundana y usted confronta, ¿qué va a suceder? Ay, qué pena, disculpe, voy a meterme 40 días en ayuno que el Señor me purifique. No, van a tratar de confrontarlo a usted, de pelear, de apabullarlo, porque el reino de los cielos sufre. Entonces, ¿usted cómo tiene que ser? Entonces, si le dicen, a mí me gusta esta música, ¿usted qué tiene que hacer? Pues a mí no me gusta. Usted tiene que gritar más, ¿cierto? No, entonces, ¿cómo es la violencia? No grite, pegue. Esa tampoco entonces, ¿cómo es la violencia? ¿Cómo es que los violentos arrebaten el reino de los cielos? ¿Cuáles? Hay unas armas. Hay unas armas como, por ejemplo, la oración, la intercesión, la guerra espiritual, el ayuno, la adoración, la alabanza, la comunión misma que usted tenga con el Señor.
Eso, el Señor es un escudo alrededor suyo. Usted no tiene que ser ni grosero ni nada de esas cosas. Ame. Esta es un arma. Ame. Ah, pero es que lo están odiando. Usted no odie, usted ame. Ame. Sea violento. Esa es la violencia. La violencia. Con la violencia es que arrebatamos el reino. Miren, la vida eterna no se arrebata, se recibe. Pero el reino se tiene que arrebatar. Por eso es que en la gracia, en esta dispensación de gracia, somos vencedores. Pero para ser vencedores en la próxima dispensación hay que ser violento. Pero si apenas medio te contradice un familiar, decaes, entonces no hay violencia. ¿De acuerdo? También vimos en Mateo capítulo 12, verso 28, que el Señor expulsa a un demonio y dice que es por el Espíritu de Dios y declara que ha venido el reino de Dios allí. Hay una confrontación entre dos reinos. Entonces, si tú tienes el reino de Dios y la otra persona en tu casa tiene el reino de tinieblas, el reino de Satanás, hay una confrontación. Mire, usted es feliz con esa persona, todo lo familiar, pero si usted toca algo del Señor, hasta ahí llega la cordialidad. Ahí empieza el ambiente a tensionarse. Entonces usted, como no quiere dañar ese ambiente familiar, usted nunca habla del Señor. Pero no es correcto. Los violentos arrebatan el reino. Hay una confrontación necesaria que tenemos que dar. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, que estuvimos meditándolo acá, empezando el año, muestra cómo el Señor por obediencia fue a la cruz. Y dice la palabra del Señor que ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús debe estar en nosotros. Entonces, cada día tenemos que tener una vida de cruz. De hecho, la palabra que el Señor nos dio este año es 2024, en la cruz de Cristo. Hemos visto en los primeros meses del año el poder que hay en esa cruz, la victoria que hay en esa cruz. Todo lo que pase por cruz ya es en victoria asegurada. Nuestra vida tiene que permanecer en esa cruz. Por eso el Señor nos invita a tener una vida de cruz. ¿Qué es una vida de cruz? Obedecer al Señor. Eso es fácil obedecer, entonces obedezca. Eso no me parece tan fácil. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Obedezca. No, pero esta sí es extrema. ¿Qué tiene que hacer? Obedezca. ¿Cuál es la actitud que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 del verso 5 al 8? La actitud es de obediencia, y esa obediencia de Cristo fue obediencia hasta la muerte. Y muerte de cruz. O sea, nosotros tenemos que ser obedientes con cualquier consecuencia. ¿De acuerdo? Diga, para las que sean. Pero no hagamos como Pedro, que Pedro le dijo al Señor: no, Señor, contigo para las que sean. Entonces, yo me imagino que el Señor dijo: oigan a este. Si cuando el gallo cante, ¿qué pasa? Ya me ha negado ¿cuántas veces? No una, dos, tres. Y Pedro tenía una buena intención, él no era hipócrita, pero en su debilidad hizo eso. Nosotros sabemos, podemos depender del Señor, tener una vida de cruz para mantener en victoria. Amén. Entonces podemos vencer la oposición de la religión, de la política y de la familia, si es el caso. Esa es la mejor bendición que podemos procurar para nuestra propia familia. Amén. No tengamos miedo. Además, hay recompensa. Amén. Bueno, miremos nuestro siguiente bloque, que está en los versos 40 al 42. Mateo capítulo 10, versos 40 al 42 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, ¿a quién? Al Padre. El que recibe a un enviado por Cristo, recibe a Cristo y recibe al Padre. Verso 41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá
su recompensa. Nos dice muchas cosas ese pasaje, versos 40 al 42. Y quiero empezar por el asunto de esa identidad que hay entre los enviados y el mismo Señor. Porque mire que dice el verso 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. O sea, recibir un enviado del Señor es como recibir ¿a quién? Al Señor mismo, porque hay una identidad. Hemos visto en estos domingos hasta hoy que el Señor nos da su autoridad para lidiar con las enfermedades y con los espíritus inmundos, ¿recuerdan? Con los demonios. También el Señor nos da la paz para dejarla en la casa donde somos recibidos, ¿recuerdan? También el Señor nos da su Espíritu Santo para hablar a través de nosotros, lo vimos hace 8 días. Pero también hay una identidad con el Señor. El que recibe a un enviado del Señor está recibiendo al Señor. Hay una identidad. O sea que ser enviado del Señor es, como lo vimos recién, la iglesia es la embajadora del Señor. Nosotros vamos en el nombre del Señor. Dice el verso 41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Mire que se enfatiza el asunto de ser profeta y el asunto de ser justo. El Señor Jesús, tanto profeta como justo, en Hechos lo llama el justo. Cuando los discípulos empiezan a predicar acerca del Señor, lo llaman el justo, porque está recién la muerte y la resurrección del Señor, y los discípulos están haciéndole ver a los judíos que ustedes mataron al justo. Están haciéndole caer en la cuenta de eso. En Deuteronomio capítulo 18, verso 15, hay una profecía muy anticipada que el Señor levantaría de entre ellos, dentro del pueblo, a un profeta. Por eso es que vimos, creo que fue el año pasado, en Juan capítulo 1, cuando aparece Juan Bautista, la gente estaba maravillada con Juan Bautista y algunos decían, ¡úpale! Por fin llegó el profeta. Pero ellos, ¿qué profeta pensaban? El profeta que había sido anunciado tempranamente que está en Deuteronomio 18:15. El profeta, pero él dijo, no, yo no soy el profeta. El profeta era otro. ¿Quién? Jesús, el que viene detrás de él. Juan Bautista sí fue un profeta, pero no era el profeta anunciado en Deuteronomio. Así que hay una identidad con eso. Y en cuanto a justicia, hermanos, no podemos tener como algo ligero la justicia. Nosotros tenemos que manifestar justicia. De hecho, les recordé ahorita, el miércoles pasado vimos acerca de la palabra de justicia. No es cualquier cosa. No pensemos que no, ya tengo a Cristo, ya no importa cómo iba. Sí importa, y mucho. Mira que en la constitución del reino, que encontramos en Mateo 5, 6 y 7, una de las principales cosas que se enfatiza es precisamente la justicia. Vemos nosotros en Mateo capítulo 5, verso 6, que hay una bienaventuranza por tener hambre y sed de justicia. Es decir, no solamente ser justo, sino que me encanta ser justo. Tengo hambre, tengo necesidad de ser justo. No puedo ser de otra manera. Justo con el trato a los demás. La justicia es así, es mi trato hacia los demás. No es como me tratan. Yo amo la justicia, amo que me traten bien. No, es yo ser justo con los demás. Hambre y sed de justicia, dice el verso 6. Más adelante, otra bienaventuranza. En el verso 10, la bienaventuranza ya no es por tener hambre y sed, sino por ser perseguidos por causa de la justicia. Miren lo importante que es para el Señor que alguien del reino de los cielos, un ciudadano del reino, alguien de la iglesia, un creyente, sea una persona justa. No solamente que tenga hambre y sed de justicia, sino que sea capaz de ser perseguido por ser justo. Porque a veces cuando viene el peligro, entonces ahí sí cambiamos. Ahí sí hacemos la trampa, no. Tenemos que ser justos y eso tiene un galardón, tiene una recompensa en el milenio. Más adelante, en el mismo capítulo 5,
En el verso 20 es tremendo porque el Señor le dice a la iglesia, le dice a los discípulos, que si la justicia de ellos no es mayor que la de unos judíos que no fueron muy justos, Él los menciona allí, entonces también vamos a perecer, vamos a ser castigados. Y ese castigo, ¿cuál es? El que hemos hablado en la próxima dispensación. Esa es una palabra de justicia. Por eso en en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, cuando el Señor enseña acerca de la oración, Él termina casi a lo último, cuando habla del enfoque de la oración, Él dice que no nos tenemos que estar angustiados, afanados, ansiosos, porque qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué corbata me voy a poner. No, sino que, ¿qué tenemos que hacer? Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si lo hacemos así, si buscamos con prioridad el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a ser añadidas. Entonces alguien va a decir, sí, del cielo le van a caer cosas. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Sí. Cuidado, le cae algo una barra de oro o algo así, ¿no? Que el Señor lo quiera bendecir. Sí, literalmente, Él nos provee. Dependemos de Él. No tenemos otra vida, ya no tenemos. Así que miren cómo se muestra tanto el hecho de ser profeta como el hecho de ser justo. Y dice el verso 41, el que reciba un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Ves? Entonces, si alguien recibe un enviado de Dios, que es un profeta, ¿por qué? Porque viene a hablar de parte de Dios, es un embajador de parte de Dios, habla de parte de Dios. ¿Qué recompensa va a recibir esa persona? Recompensa de profeta. ¿Qué es eso de recompensa de profeta? ¿Qué es lo que trae el profeta? Trae la palabra de Dios. Entonces, ¿qué recibe la persona? Recibe la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios no es cualquier cosa, es una gran bendición. Hay personas que se les habla y nunca reciben la palabra. No la entienden, entonces mejor se van para otro lado, sectas y todo eso, buscando y nunca reciben. Pero el que recibe un profeta, recibe la palabra y eso es una gran bendición. La palabra es la guía, es lámpara que nos alumbra en esas tinieblas. Amén. Y luego dice, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Cuál es la recompensa de justo? ¿Qué recibe esa persona que recibe un justo? Recibe lo que trae el justo, que es la justicia. Entonces, si hay algo que a una casa conviene, es la palabra de Dios y la justicia. Una casa donde esté la palabra de Dios y la justicia, por Dios, es una casa indestructible. Y esa es la recompensa por recibir a profeta y a justo. El verso 42 dice otra cosa distinta. Y cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esto está relacionado con la ayuda que algunos del pueblo del Señor van a recibir durante la gran tribulación. En Mateo capítulo 25, verso 40, se habla de esto. Durante la gran tribulación van a haber tanto creyentes, tanto iglesia, como pueblo de Israel acá. Y van a ser perseguidos por el anticristo y sus ejércitos. Pero algunos que son gentiles, no son ni judíos, ni son iglesia, van a ayudar al pueblo de Dios. A esos, aunque no son convertidos, el Señor va a tener en cuenta eso que hicieron y les va a dar una recompensa. Dice, ¿por qué? ¿Por qué la recompensa? Porque les dio un vaso de agua fría. ¿Y si no es fría? ¿Por qué dice, tiene que ser fría? Bueno, está hablando de refrescar, de calmar la sed, de ayudar con la situación a la persona, de mitigar lo que la persona está viviendo. Y lo hace, ¿por qué? Porque le cayó en esa muchacha tan bonita, esa muchacha está muy bonita, yo la voy a ayudar. No es porque sea bonita, sino, ¿qué dice el verso 42? Porque es ¿qué? Porque es discípulo. Hace un discípulo del Señor.
digámosle un plato de comida, vamos a darle hospedaje, ayuden al Señor. Hasta eso el Señor va a recompensar. En 2 Corintios 5:10 nosotros tenemos el tribunal de Cristo. Habla del tribunal de Cristo. Un tribunal donde va a estar la iglesia del Señor y va a recibir recompensa por lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. El Señor nos envía, ya sabemos qué hacer y nos da el equipo para hacerlo. Si lo obedecemos vamos a tener recompensa. Si no lo hacemos, también. Sea bueno o sea malo. Ese es el tribunal de Cristo. También vimos en los versos 20 y 21 que somos embajadores del Señor. Hablamos de parte de Él, por eso somos profetas y hemos sido hechos justicia de Dios en Él. Por eso, justos. Amén. Esas son las recompensas. Pongámonos en pie y mientras se pone de pie, dígale a una o dos personas, vale la pena servir al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu gran amor y misericordia, gracias por tu palabra, gracias por la mies. Seguimos rogando, Señor, que envíes obreros a tu mies, envía obreros a tu sembrado, envía, Señor, obreros que cosechen frutos para vida eterna. Envía obreros a cuidar, a traer de regreso a esas ovejas. Señor, si encuentras entre nosotros a quien enviar, para nosotros será un privilegio, amado Dios. Sabemos que vamos contigo, nos identificamos contigo, somos uno contigo para poder hacerlo. No es en nuestra capacidad, no somos capaces, pero tú lo puedes hacer. Estamos delante de ti, Señor, y te damos gracias, te damos toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.